Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 29 de septiembre del año 22. En medio del caos y del baile de rectificaciones e improvisaciones que está protagonizando el PSOE con el tema de los impuestos, hoy la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocaba por sorpresa esta mañana a los periodistas en la sede del Ministerio de Hacienda. En el mensaje que han recibido los periodistas se decía que eran convocados de urgencia, textualmente, para analizar la situación fiscal de España y trasladar las novedades en materia tributaria. En esa rueda de prensa, María Jesús Montero ha anunciado por fin lo que hasta hace unos días, hasta hace unas horas era un secreto, porque cuando le preguntaban por el paquete fiscal, el gobierno que decía, pregunten a Montero, y cuando le preguntaban a Montero decía, estamos trabajando en secreto, ya les contaremos. Bueno, pues hoy por fin el gobierno ha anunciado en qué estaba trabajando. Y no era otra cosa que en bonificar por IRPF solo a las rentas menores de 21.000 euros y subir los impuestos a las rentas mayores de 200.000 euros. Además, la ministra de Hacienda también ha anunciado, entre otras cosas, un nuevo impuesto a los que tengan más de 3 millones de euros y ha confirmado que el gobierno no compensará a los españoles en el IRPF por la subida brutal de los precios. No habrá deflactación del IRPF a nivel nacional. Solo disfrutarán esa deflactación en el tramo autonómico los contribuyentes que vivan en comunidades gobernadas por gente que haya decidido que sí se puede hacer, independientemente del color que gobierne. Al comenzar la rueda de prensa de urgencia, la ministra ha querido explicar, ella, a viva voz, el motivo de por qué comparecía ante los periodistas. Habitualmente recuerdan que tenemos este tipo de presentación, esta rueda de prensa, el mismo día de la presentación de los presupuestos generales del Estado, que espero que sea en breve. Sin embargo, creíamos que merecía la pena dedicar una comparecencia en exclusiva a la materia fiscal por cuestión de transparencia, pero sobre todo porque queremos ser en el día de hoy especialmente didácticos, porque en momentos en donde impera el populismo tributario es más necesario que nunca que desde las administraciones practiquemos la pedagogía fiscal. ¿Merece la pena hablar de la materia fiscal para ser especialmente didáctico? Porque en momentos en los que impera el populismo tributario es más necesario que nunca que practiquemos la pedagogía fiscal. Pues si lo dice nuestra ministra de Hacienda, si lo dice nuestra MJ Montero, por nosotros no va a quedar. Hagamos, pues, pedagogía fiscal. Seamos didácticos para explicarle a la gente qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo en materia de impuestos. Lección primera. Que el dinero esté en su bolsillo, es decir, en el bolsillo de los contribuyentes españoles, está mal. Es que esto que suele decir la derecha, que el dinero donde está, mejor es en el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta. Porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba. Así que, según el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, es la derecha la que dice esa falacia de que donde está mejor el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Pachi López, ayer. Escuchen hoy al presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuando anunciaba bajada de tasas y de precios públicos en su región. Los 250.000 vehículos que el año que viene van a pasar por las ITV van a pagar un 25% menos. Esto es dinerito en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Esto es dinerito en el bolsillo de los ciudadanos? Pues muy mal, don Guillermo, porque... Es que esto que suele decir la derecha, que el dinero donde está, mejor es en el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta. Porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba. Seguimos con pedagogía fiscal. Lección segunda. Las comunidades autónomas no pueden bajar impuestos, porque si lo hacen, luego no pueden ir pidiendo fondos al Estado
o incluso fondos a la Unión Europea. Es evidente que lo que uno no puede es reclamar recursos, 140.000 millones, y luego decir que en el marco de tus competencias tú bajas los impuestos. Entonces, ¿qué lo pagan el resto de los europeos para aportártelo? Y ya si ese debate lo llevamos entre territorios, comunidades autónomas, no lo quiero ni mencionar. Y luego, viniendo a pedir fondos al Estado o incluso fondos europeos, pues lo veo una total incoherencia. Presten atención, por favor, que las lecciones se complican, porque con esta lección segunda surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿está mal que bajen los impuestos todas las comunidades o solo está mal si lo hacen las del PP? Acaban de escuchar a Montero y a Calviño. Pues escuchemos lo que han respondido hoy a los alumnos que preguntaban las maestras Calviño y Montero. ¿Y cree usted que la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, desmantela el estado del bienestar cuando anuncia rebajas fiscales por debajo de los 60.000 euros? La valoración de cada una de las decisiones tiene que tomarse desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y del carácter progresivo o no de esa medida. Insisto, por tanto, en mi pregunta. ¿Cree que está siendo irresponsable Ximo Puig cuando anuncia esa rebaja de impuestos muy parecida a la que plantea el Partido Popular? Incluso amplía la horquilla porque es por debajo de las rentas de 60.000 euros cuando lo que propone el PP es que sea por debajo de los 40.000. No nos engañemos, ¿eh? La propuesta del Partido Popular beneficia a las rentas altas, no se concentra. Lo dice en las por el impuesto de rentas patrimonio. No solo la eliminación del impuesto de patrimonio, cuando se habla de deflactar o progresividad en frío, podríamos estar una hora, ¿no? No estoy muy de acuerdo con algunas de las análisis que se están haciendo al respecto. Me gustaría saber cómo de presionada se ha sentido políticamente por las rebajas que han hecho las comunidades del PP y también las del PSOE, y si en ese populismo fiscal y los chamanes fiscales que usted ha señalado también incluiría, por ejemplo, la rebaja de Ximo Puig, que eleva hasta 60.000 una rebaja a rentas medias y bajas, cuando 60.000 euros, bueno, es difícil que sea una renta baja o media. Yo creo que ya me conocen respecto a mi capacidad de aguantar presión. Creo que ven siempre que este ministerio no solamente es que no se deja llevar por la presión, es que no se puede dejar llevar por la presión ningún ministerio de Hacienda, si no sería imposible el poder hacer bien nuestro trabajo. Y creo que me he planteado toda la respuesta que quiero hacer en esta materia. He planteado todas las respuestas que quiero hacer en esta materia. ¿Pronto se le han acabado las ganas de hacer pedagogía fiscal a la ministra de Hacienda? Así que de momento, la asignatura ¿por qué si bajas impuestos a los que ganan 40.000 euros en Murcia estás beneficiando a los ricos y si bajas impuestos a los que ganan 60.000 euros en Valencia no estás favoreciendo a los ricos? Se va a quedar pendiente. Es una asignatura pendiente en homenaje a nuestro José Luis García. Tercera lección. Bajar el IVA a los alimentos, como propuso Alberto Núñez Feijóo, está mal porque... Con respecto a la propuesta que ha hecho el líder del Partido Popular sobre rebajar el IVA a los alimentos, ¿no? Y ponerle IVA superreducido a los alimentos. La inmensa mayoría de los alimentos ya tienen un IVA superreducido. Y nosotros con eso tenemos algunos problemas. El primero, ¿le vamos a bajar el IVA también al caviar? ¿Le vamos a bajar el IVA también, no sé, al jamón serrano? ¿Le vamos a bajar el IVA también a las bebidas alcohólicas? En segundo lugar, bajarle el IVA a los alimentos significa bajárselo a quienes tienen dificultades, pero también a quienes tienen una situación económica boyante. ¿Esto qué significa? Esto significa una rebaja general para todos por igual. En las crisis, tratar por igual a quienes son desiguales es injusto y es ineficaz. No se puede tratar igual a quienes son desiguales. Por la edición del corte parecía que Rejón decía que él tiene un problema con la reducción del IVA a los alimentos. No, él decía que tenía un problema con que se haga como dice Alberto Núñez Feijóo, porque es verdad que algunos alimentos tienen ya un IVA reducido, pero el PP dice, como están subiendo todos, bajemos el IVA a los alimentos que compramos en el súper. Y ahí Errejón dice, ¿y qué pasa con el caviar? ¿Y qué pasa con los alimentos que compran los ricos? Pues creo que Íñigo Errejón va a concurrir, o es lo que se dice, a las próximas elecciones generales dentro del espacio político de Yolanda Díaz. Espero que Errejón le haya explicado hoy lo del caviar y lo de los ricos ahorrándose pasta cuando van a comprar el súper a Yolanda Díaz, porque ayer Yolanda Díaz
¿Usted es más favorable de, por ejemplo, bajar el IVA para algunos productos básicos o la ayuda directa? Yo soy favorable, en primer lugar, de manera estructural, del abordaje en los impuestos directos. Ahora bien, es verdad, como hacen muchos otros países, que hay en la cesta de la alimentación productos, bueno, que tienen márgenes. Porque yo sí que pienso que las familias españolas tienen que alimentarse bien. Lo digo sinceramente. Igual que estamos defendiendo pues, el IVA rosa o muchas otras materias, ¿no? Ahora entraremos con lo del IVA rosa, pero antes, muy mal doña Yolanda Díaz porque no sabe que si los pobres se alimentan bien porque baja el IVA a los alimentos y pueden comprar más, al mismo tiempo los millonarios tienen el caviar más barato y además cuando los millonarios vayan al súper a hacer la compra, como hacen todos los millonarios, se van a ahorrar una pasta. Cuarta lección. El IVA a los productos de higiene femenina, lo de la tasa rosa que decía Yolanda Díaz. El IVA a los productos de higiene femenina no se puede bajar en primavera porque a la ministra de Hacienda entonces le parece mal. Irene Montero en mayo. Ese extremo no va a estar incluido, la rebaja IVA hiperreducido no va a estar incluido en esta ley. Forma parte del acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. El socio mayoritario y particularmente el Ministerio de Hacienda no han querido que vaya en esta ley. Para mí es pues uno de los debes, una de las cuestiones que quedan pendientes. Lo volveremos a negociar en los presupuestos generales del Estado, es lo que he hablado con la ministra de Hacienda. El IVA a las compresas, en cambio, sí se puede bajar en otoño porque cuando caen las hojas a la ministra de Hacienda parece que ya le sienta bien. Irene Montero hoy. Yo estoy muy orgullosa de que hayamos cumplido por fin con esta reivindicación histórica de las mujeres, del movimiento feminista en nuestro país. Son productos de primera necesidad. Efectivamente, intentamos que esta medida, como saben, se incluyese en la ley del aborto, en la ley de derechos sexuales y derechos reproductivos. Alcanzamos ahí el compromiso de que, aunque no fuese en esa ley, iría en los presupuestos generales del Estado y estoy muy orgullosa de que lo hayamos convertido en una realidad. Todos los millones de euros que el gobierno ha recaudado, por ejemplo, desde mayo hasta septiembre, cada vez que una mujer compraba un producto de higiene femenina, que sepan ustedes que no se los van a devolver porque, como dice la lección primera de la pedagogía fiscal, el dinero donde está mejor no es en el bolsillo de los ciudadanos, aunque sean mujeres. Es curioso porque en la intervención de urgencia de hoy de la ministra de Hacienda ante la prensa para hacer los anuncios en materia fiscal, a María Jesús Montero se le ha olvidado una medida. Se le ha olvidado justo esta, la del IVA a los productos de higiene femenina. Mi pregunta es en relación al IVA, porque era una de las demandas de Unidas Podemos en la negociación de bajar el IVA de los productos de higiene femenina. No sé cómo ha quedado eso, si eso es un tema que aún queda por cerrar, pendiente del cierre total de los presupuestos. Muchas gracias. Disculpen porque se me había pasado, efectivamente se contempla. Se le había pasado. No parecía tampoco muy entusiasmada María Jesús Montero cuando ha tenido que confirmar esta rebaja del IVA. ¿Por qué tan poco entusiasmo por parte de María Jesús Montero con esta medida? Eso no viene en mi libro de texto sobre el socialismo y los impuestos. Quinta lección. Si usted es alguno de los afectados de la no rebaja de impuestos en su sector, en su profesión, en su lo que sea, no desespere. Ahí siguen los peluqueros, que llevan años esperando a que el PSOE cumpla su promesa de rebajar el IVA de las peluquerías. Tampoco ha tocado esta vez. Pero no desespere porque puede que algún día lo imposible, lo que no se puede hacer, se haga realidad. El IVA no se podía bajar a las mascarillas hasta que se pudo. El IVA no se podía bajar a la electricidad hasta que se pudo. El IVA no se podía bajar al gas hasta que se pudo. El IVA no se podía bajar a los productos de higiene femenina hasta que se ha podido. Esta lección quinta se la podríamos dedicar a mucha gente y acordarnos de mucha gente. Pero hoy nos tenemos que acordar especialmente de los celíacos y sus familias.
Y finalmente, en materia de IVA, planteamos otras materias que son de una enorme relevancia, como la alimentación para las personas celíacas, pero he de decirles que, a pesar de que son 1 millón de familias las que tienen esta problemática, desde el minuto 1 el Partido Socialista lo ha desestimado, por tanto, digamos que esta puerta ha quedado cerrada. ¿Por qué no se puede bajar el IVA a los productos para celíacos? ¿Por qué el PSOE cierra esta puerta? Esta asignatura nos la impartirán quizá el curso que viene. Hasta entonces, los celíacos y sus familias tendrán que esperar. Desde la Federación de Asociaciones de Celíacos de España nos encontramos desilusionados, puesto que la propuesta realizada por Unidas Podemos era una reivindicación que nosotros llevábamos realizando desde hacía bastantes años, lo cual ahora, con la negativa por parte del Partido Socialista, pues claro, tendremos que seguir luchando para que de algún modo la cesta de la compra pueda ser abaratada un poco, ya que la medida lo que iba a suponer era una rebaja en los precios de los productos específicos. Nos gustaría que bueno, por parte del PSOE hubiese algún tipo de aclaración o algún tipo de explicación por qué rechazan esta medida propuesta por Unidas Podemos. Si algún ciudadano, celíaco o no, se pregunta cómo y en qué gasta sus impuestos, también los que recauda a través del IVA el gobierno de Pedro Sánchez, que no se preocupe, porque seguro que esto nos lo van a contar en la serie de televisión que 2 productoras, que por cierto han recibido más de 20 millones de euros en préstamos avalados por el ICO, han hecho sobre las 4 estaciones de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No sabemos dónde se emitirá la serie, porque estaban teniendo algún problemilla para colocarla en alguna plataforma, y no sé si al final la tendrá que emitir Televisión Española, la nueva Televisión Española, la que no es facha. Lo que sí tenemos hoy es el avance, el tráiler que han colgado en internet de la serie. Escuchen, es de verdad, no estoy de broma, escuchen un resumen del tráiler de la serie Las 4 estaciones de Sánchez. Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona. A las 10 hay un acto económico con la delegación de Qatar, que también va al rey. El trabajo aquí es todo el tiempo. Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero es que esa es la parte bonita de esto. Seguramente las personas que mejor conoces en tu vida las conoces muy bien también porque las has visto en ámbitos muy privados. De otra cosa se duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. El autor de esta frase, no tiene tiempo de una porque llega la siguiente, es Óscar López, el actual jefe de gabinete del presidente del gobierno de España. El socialista Óscar López estaba colocado como presidente de Paradores Nacionales hasta que Sánchez se olvidó que Óscar López le traicionó en lo de las primarias y lo recuperó para sustituir nada menos que a Iván Redondo. ¿Por qué se libró Pedro Sánchez de Iván Redondo? Es algo que todavía no sabemos muy bien. Sabemos algo, pero ni lo sabemos todos, ni creo que sepamos toda la verdad. Si contaran la verdad de lo que ocurrió con Iván Redondo en la serie de Sánchez, entonces les aseguro que yo sería el primero en verla. No lo sé. Hablando de jefes de gabinete, en mi opinión, todo ha ido a peor en la Moncloa desde la salida de Iván Redondo. ¿Estaban bien las cosas antes de que él se marchara? Yo creo que no. No es que con Iván Redondo las cosas fueran bien con el gobierno de España, pero tengo la impresión de que algunas de las catástrofes políticas que han surgido después, con Iván Redondo, no es que no hubieran pasado, es que hubieran pasado de forma diferente. Por ejemplo,
tengo la impresión de que este berenjenal en el que se ha metido el sanchismo, diciendo que bajar los impuestos está mal porque te cargas los servicios públicos, y ahora teniendo que tragarse el sapo porque ven a los varones del PSOE tratando de copiar al PP las rebajas fiscales porque tienen miedo en el PSOE de hundirse en las autonómicas, pues todo esto está dejando episodios bochornosos. ¿De verdad pretenden en la Moncloa que los ciudadanos compremos el argumento de que el dinero está mejor en el bolsillo de Sánchez y Montero que en el de los ciudadanos? Este discurso que está defendiendo, luego mañana lo pueden cambiar, pero lo está defendiendo ahora la Moncloa, estoy seguro de que Iván Redondo jamás lo habría usado. ¿Y saben por qué estoy tan seguro? Pues porque usted, oyente de este programa, y yo, descubrimos hace tiempo cuál era el manual político que seguía al dedillo Iván Redondo para sus estrategias de partido. Ese manual no era otro que una serie de televisión sobre un presidente de ficción al que Iván Redondo aspiraba que Sánchez se pareciera. Ese presidente vivía en el ala oeste de la Casa Blanca. Los oyentes veteranos de este programa recordarán que hace tiempo les puse varias escenas de esta serie que parecían haber inspirado a la Moncloa en algunos de los discursos o en algunas de las medidas que se habían tomado. Recuerdo una escena en particular, seguro que tú también te acuerdas, Isaac, en la que aparecía uno de los ayudantes más importantes del presidente del gobierno de Estados Unidos, que se llamaba Josh Lehman en la serie, y le iba explicando a su secretaria, Donna, por qué la Casa Blanca los viernes decidía sacar de golpe 5 noticias que le podían perjudicar. Es lo que llamaban los viernes basura, porque ese día era más fácil colarle a la prensa las noticias de las que no se debe hablar. Los viernes basura y de 5 en 5. Que lamentablemente en España lo adaptamos con los viernes basura, en los que el ministro Marlaska sacaba de 5 en 5 a los terroristas de la ETA, dándoles beneficios penitenciarios, porque el viernes por la tarde, decían en el ala oeste de la Casa Blanca, y el sábado por la mañana, la gente lee poco las noticias. Bueno, pues Rafael Núñez también ha visto el ala oeste de la Casa Blanca y ha recordado hoy en Twitter otra escena en la que el mismo Josh Lehman le explica a su secretaria Donna la estrategia de los demócratas en materia fiscal. Escuchen el montaje de las 3 conversaciones y sobre todo la moraleja final, que seguro que se la sabía Iván Redondo. Hola. Hola. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sobre qué? El superávit presupuestario. Claro. Hay un superávit de 30.000 millones de dólares. Al final llegará a los 32.000 millones. Lo que sea. ¿Ya sabes lo que dice? ¿Qué dicen? 1.000 millones por aquí, 1.000 por allá. Antes o después empieza a ser mucho dinero. Eso es muy ingenioso, No ya. creas, no lo acuñé yo. Tenemos un superávit de 32.000 millones por primera vez en 3 décadas. Sí. Los republicanos quieren utilizarlos para disminuir los impuestos, ¿verdad? Sí. Lo que dicen es que quieren devolverlo al contribuyente. ¿Y por qué no lo devolvemos nosotros? Porque somos demócratas. Pero no es dinero del gobierno. Claro que sí, está en nuestra cuenta. Eso es porque hemos recaudado más del que necesitamos. ¿No es genial? Devuélveme mi dinero. Lo siento. Aún no hemos acabado con esto. ¿Te ha dicho de qué se trata? No. ¿Qué hay de malo en que me devuelvan mi dinero? No te lo gastarías adecuadamente. ¿Qué quieres decir? Digamos que tu parte del superávit son $700. Quiero coger tu dinero y juntarlo con el de los demás para pagar la deuda y aumentar la financiación de la seguridad social. ¿Qué harías tú con él? Comprarme un DVD. ¿Lo ves? Pero mis $700 ayudan a emplear a la gente que fabrica aparatos DVD, por no hablar de los que venden DVDs. Es la evolución natural de una economía de mercado. El problema es que el DVD que te comprarías estaría hecho en Japón. Me compraría uno americano. No nos fiamos de ti. ¿Por qué no? Somos demócratas. Quiero mi dinero. No debiste votarnos. Ay, Ya, bien. bocadillos. Gracias, Donna. Defender la virtud abre el apetito. Estaré en mi despacho. Donna. ¿Sí? ¿Cuánto han costado los bocadillos? $12.95. ¿Te he dado 20? Sí. Me has dado más dinero del que necesitaba para comprar los bocadillos. De todas formas, conociéndote como te conozco, no puedo fiarme de que inviertas el cambio sabiamente.
y he decidido invertirlo por ti. ¿Le habrá parecido suficientemente pedagógico, fiscalmente hablando, esta parábola a nuestra MJ Montero? Al menos espero que le haya gustado la escena, porque hay una parte que parece que está inspirada en ella. 1.000 millones por aquí, 1.000 millones por allá. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.